Bendiciones, mujeres de fe. Estamos aquí para nuestro siguiente episodio con la pastora Judith con el tema La prueba de la fe. ¿Cómo está, pastora? Hola, ¿qué tal, Raquelita, pastora hermosa? Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada, muy contenta de compartir con ustedes testimonio de lo que puede pasarte si te abrazas a la fe. Amén. Amén. Y pastora, bueno, yo sé que yo conozco un poquito de usted, a lo mejor algunos de los que lo están escuchando también, pero habrá quien no conozca quién es la pastora Judith. Y a mí me gustaría empezar porque nos cuente cómo es que usted conoció de Dios, cómo es que le compartieron de este maravilloso amor que es Jesús. ¡Wow! Tiene una historia bastante larga, aunque yo la había perdido en mi mente, pero creo que comenzó cuando tenía 5 años, a la muerte de mi padre. Mi abuelo es la persona que está a cargo mío, y mi tío era el pastor del pueblo, él era el pastor principal del pueblo. Entonces, de los 5 a los 8 años, yo fui consolada en los brazos de mi abuelo y en las rodillas de mi abuelo fui educada en la palabra de Dios. Aprendí a leer a los 4 años, ese fue el regalo que me dejó mi padre antes de morir. Qué me bonito. enseñó a leer a los 4 años, entonces la palabra fue el consuelo de mi vida en esa etapa de duelo. Lo perdí en mi memoria. Fíjese cómo a veces lo perdemos por el mismo proceso que pasamos, ¿verdad? Pero Dios lo trae después, ¿no? Así es. Tuve que pasar más de 20 años para que la siguiente ocasión que estuve expuesta a la palabra en un encuentro, porque ahí fue donde yo tuve un cara a cara con el Señor. Obvio que mi vida ya estaba destrozada completamente. Cuando mi vida estaba destrozada y no me quedaba nada más que Dios, ahí en ese momento yo pude recordar que yo tenía promesa de Él para mi vida. Qué bonito, ¿verdad? Y pastora, nos encantaría que pudiera compartirnos, ya escuchamos un poquito de cómo es que usted conoció de Dios, pero cómo inicia su ministerio, y ya una vez que nos diga cómo inicia su ministerio, pues que nos diga dónde está la iglesia, cómo se llama su esposo, las reuniones, todo, pero cómo inicia la pastora Judith. Ay, bueno, teníamos 13 años de casados en aquel momento, mi esposo y yo. Estoy hablando de hace 17 años atrás. Teníamos 13 años de casados y nuestro matrimonio era un verdadero desastre. Mi esposo decía, éramos un matrimonio común y corriente, más corriente que común, porque comúnmente nos enojábamos, nos peleábamos, nos faltábamos al respeto. No había nada edificante ahí, no había absolutamente nada. Y nunca faltan las amigas que te dicen, oye, es que este es el año 13, sí sabes, ¿no? El año 13 hasta aquí es, no puedes ir más. Además, tú eres Leo y él es Piscis. Entonces, el agua siempre quiere apagar el fuego. Este es el año que te tienes que separar. Entonces, con una sarta de cosas en mi cabeza, una vida bastante destrozada, sin una guía, sin nadie a quien pedirle un consejo, mi matrimonio cada día estaba más tocando fondo. Entonces, así fue como comenzamos. Llegamos a Dios. Yo fui a un encuentro a pedir amnistía delante de Dios para que me dejara divorciarme. Ay. Yo fui a pedirle a Dios que me diera carta de divorcio y que bendijera mi divorcio. Su decisión. Ajá, eso es la verdad. Ajá. Pero por supuesto que cómo Dios va a oír cosas tan indecentes, ¿verdad? Sí. Tan incongruentes. No, él lo que hizo fue tomar un corazón herido, lastimado, endurecido, ¿sí? Y pude sentir como él dijo, yo soy el dueño de cada refacción original de ti. Amén. Y si tú me das permiso, saco los pedacitos y voy a poner un corazón nuevo. No voy a remendar nada, voy a hacer algo nuevo. Así y así es fue. Dios. Así fue como comenzamos. Obviamente, eso trajo una reestructuración dentro de nuestras vidas, nuestra relación con Dios, nuestra relación entre nosotros. Y cuando nosotros empezamos a ver cómo cada fórmula funcionaba, o sea, olvidarte de las ofensas funciona, pedir perdón funciona, Amén, sí. otorgar el perdón funciona, cómo ver con amor cubrir las imperfecciones funciona, cumplir con tu rol funciona, no solamente con tu responsabilidad, porque yo decía, ¿qué más quiere este hombre? Le he dado mi vida, le he dado mis hijos, le tengo un campeón nacional, soy una mujer talla 5, soy empresaria, tengo esto, sí, tengo aquello, me esfuerzo, pensando que eso era
lo que se tenía que hacer. O sea, confundiendo roles con responsabilidad. No, la responsabilidad, fuimos diseñadas para todo eso, para la casa, los niños, la empresa, todas las áreas las podemos conquistar, pero nuestro verdadero rol, y yo no lo sabía, era orar por mi esposo, amar a mi esposo, cubrir con amor imperfecciones, ayudar a mi esposo, alentar a mi esposo, orar por mi esposo. Yo no oraba por mi esposo, yo lo que hacía era descubrirlo delante de todos. Eso o quejarnos con Dios, ¿no? Sí, siempre quejarme. Sí, porque en vez de orar nos quejamos, ¿no? Todo eso es lo que yo hice, o sea, puras cosas necias. O sea, yo estaba repitiendo una fórmula derechito al fracaso y yo era la responsable, dice Proverbios 14:1, que fue el versículo que marcó mi vida. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Yo no necesité a Satanás, yo me tenía a mí misma para destruir mi casa solita, ¿sí? Egoísta, contestona, grosera, ¿qué puedo decir? Manipuladora, resentida. Sí, cosas que no edifican. Todo lo que no edifica. Así es. Nunca tenía palabras de gratitud porque creía que todo lo merecía. Ok. Entonces, la verdad es que darme cuenta de todo lo que... Obviamente no tenía ninguna perita en dulce, pero estoy aceptando la parte que me toca a mí. Que le tocaba, la que le correspondía. Cuando Dios me dijo, cuando Él me mostró el corazón de mi esposo, y cuando Él me dijo, de todo lo que tú lo vienes a acusar, mira lo que Él habla de ti delante de mí. Cuando Él me mostró el corazón de mi esposo, me sentí muy avergonzada y me sentí muy dispuesta a, no importando lo que hubiera pasado, yo iba ahora sí a hacer mi 100%. Dije, amén. Mi 100%, no importa el resultado, yo voy a darlo todo sin miedo, sin reproche y sin el historial, sin estar trayendo nada de eso al presente. Entonces, ahí fue donde creo que empezó nuestro ministerio. Muy bien. ¿Y su iglesia cómo se llama, pastora? Así se llama, Justicia y Amor para las Familias. Amén. ¿Y cuándo son las reuniones? ¿Dónde están? ¿Dónde pueden ir las personas? Si alguien está buscando un lugar donde congregarse, ¿a dónde puede ir? Todos los domingos a las 11 de la mañana en el Teatro Vallarta, está en el centro de la ciudad. Ahí estamos, tenemos actividad toda la semana, pero ahí pudiera ser un lugar clave si tú estás pasando por esta situación, algún miembro de tu familia, alguien que amas de verdad y ya probaron de todo y no, necesitan incluir al autor y al diseñador de matrimonios. Amén, amén. Pues qué hermoso lo que nos acaba de compartir y cómo a veces, yo creo que en ese momento usted ni siquiera dimensionaba lo que Dios iba a hacer a través de la vida de usted y de su esposo, ¿no? Mas sin embargo, como a través de su matrimonio ahora muchos matrimonios han sido transformados y edificados para la gloria de Dios, ¿verdad? Completamente. Amén. Y fíjese que en la palabra del Señor nos dice, en 1 de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Esta es la versión de Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera dice que nuestra fe es probada como con el fuego, así como el oro que se prueba para ver si su calidad, si es buen oro o no. Nosotros somos probados. Y a mí me gustaría, pastora, que pudiera compartirnos, ya compartí un poquito de lo que Dios ha hecho a través de usted, pero nos gustaría que nos compartiera un momento donde su fe fue probada y que de esa manera podamos algunas personas identificarnos y saber que Dios nos saca adelante. Absolutamente, absolutamente. Hay 3 sucesos en mi vida porque necesitaba conocer a quien después yo iba a presentar. Creo que el primero fue el Yahweh Rafa, el Dios que sana. Mi hija tendría 8 años cuando llegamos a la palabra. No creía en los milagros, no creía en nada de esto. Y le dieron 7 días a mi hija para vivir. Tenía envenenada la sangre por un problema de caries muy fuerte. ¿Por caries? Niños, sí, los niños, las bacterias se alojan en el intestino, pero las caries van a la sangre y se envenena la sangre. Wow. Es como estar, cada saliva que pasa es como estar tomando veneno. Y recuerdo que no había nada que hacer, absolutamente nada, las fiebres eran terribles. Y entonces, cuando pudo ya un poquito recuperar su volver en sí, ella me dijo, mamá, yo estoy enferma porque no has orado por mí. Pero si tú le pides a Jesús que Él me sane,
yo sé que Jesús me sana. En ese momento mi fe fue confrontada, porque yo claro que lo entendía como mi Salvador, el que había restaurado mi vida, lo conocía de muchas maneras, pero no lo conocía en esta dimensión. Entonces, como el sanador. Ajá. Entonces, bueno, tuve que tomarme de él, así como esa mujer que tomó el borde del manto, ¿verdad? Sí. Porque realmente su fe, la fe de los ojos de mi hija, la circunstancia que estábamos viviendo, entonces pude comprender que hay una dimensión de fe y que tú vas a obtenerla, porque es nuestro derecho legal. Amén. Sí. Yo soy abogada de profesión, entonces yo entendí esto en ese momento. Hay un juez justo que juzga justamente mi justa causa. Él es el juez y es mi papá. Tengo mi hermano mayor que es mi abogado. Y el fiscal, que es el que siempre viene y me acusa, ¿verdad? Está vencido desde el principio del caso. Así es. Así que mi abogado me defiende. Mi papá, pues porque es justo, le da chance al otro que hable. Y la respalda. Pero siempre va a inclinar su balanza de justicia en favor nuestro. Amén. Amén. Entonces, ese fue un momento difícil. Yo creo que hay muchos en mi vida, demasiados, pero cuando te dicen un diagnóstico y te dicen, aquí lo tiene, o sea, va a morir, no hay nada más que hacer. Qué difícil. Y agregan, ¿no? Y usted es la responsable, porque como mamá, usted debió cuidar de ella. Sí. ¿Ok? La carga. La viene carga. sobre uno. Nunca va a venir Satanás sin esa carga, porque nos hace sentir culpables. Pude haber hecho más, pude haber dicho más. Siempre cuando alguien muere o cuando alguien enferma, cuando estamos en una situación, siempre viene este sentimiento en ti, pero no viene de Dios. Así es. Él siempre, desde el principio, Él es ganador, desde el principio nunca ha perdido nada y mucho menos va a perder en ti. Así contigo. es. Así es. Qué difícil, ¿verdad? Porque a pesar de eso, y ahora puede dar gloria de que Dios lo hizo sobre su hija. Completamente. Amén. Completamente. Y ahí aprendió cómo Dios es un Dios que sana, ¿sí? Y que el poder de una mamá tiene en la oración es poderoso, ¿cierto? Por supuesto. A veces no lo entendemos como mamás, y hay mamás que nos están escuchando, no dejen de clamar por sus hijos. Totalmente. Eso me enseñó algo, porque ella tenía la fe para pedirle a Jesús, pero ella me dijo, si tú lo pides, ¿por qué? Porque los padres tenemos la cobertura de nuestros hijos, la autoridad. Entonces ella, yo sé que era usada por el Espíritu de Dios, porque ella me dijo, si tú se lo pides, Él lo va a hacer para mí. Amén. Amén. ¡Qué increíble! Sí. Wow, qué tremendo testimonio y no lo sabía. Gracias por compartirlo, pastora. Y bueno, si pastora pudiese dar en este segmento un consejo a quien está pasando un proceso donde siente que, como a veces que decimos, no, Dios, ya, por favor, suéltame, ¿no? Porque estoy pasando tanta prueba, ya no puedo, porque a veces se nos acaban las fuerzas. ¿Qué podría decirles? Dios, el nombre más lindo de Dios y el nombre más lindo acerca de la definición de quién es Cristo, Cristo es nada roto, nada falta y todo es completo. Amén. Creo que eso es bien, bien lindo, saber que estás en Cristo. Y lo otro es el nombre con el que Él se presentó al pueblo. Dijo, yo soy. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. O yo soy, o el gran yo soy. Es, yo seré para ti lo que tú necesites que yo sea cuando tú lo necesites. Si tú necesitas un médico, Él es el dador de toda ciencia. Tú necesitas quien te defienda, Él te defiende. Necesitas abogado, necesitas provisión, porque ahí es donde más somos probados, en la salud y en la economía. Somos probados. También ahí Él va a hacer para ti lo que tú necesites. Tengo muchos testimonios acerca de cómo con una mano poderosa Dios nos ha rescatado en la cuestión de los negocios, por ejemplo, la cuestión de la economía. Yo recuerdo cuando decidimos soltar absolutamente todo lo que pastora, hacíamos. ¿le voy a interrumpir tantito? Porque yo creo que está muy interesante y entonces vamos a hacer 2 partes. Así que mujeres, si quieren seguir escuchando cómo Dios ha probado la fe de esta mujer maravillosa, lo vamos a hacer en el próximo episodio. Dios les bendice. Adiós. Ay, hasta luego. Un abrazo.